La salud pública. Hoy hablamos de la salud renal. Al celebrarse este 14 de marzo el Día Mundial del Riñón, nos acompañan en estudio el jefe del Servicio de Nefrología del Hospital de Puerto Real, el doctor Pedro Quirós. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. También la enfermera de diálisis de este hospital, Elo Bernal. Buenos días. Hola, buenos días, encantada. Y además tenemos al teléfono a la presidenta de Alcer Cádiz, Alicia Cortés. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Doctor, seguramente no somos conscientes de la prevalencia y del impacto que tienen las enfermedades del riñón en el sistema sanitario, ¿no? Es una prevalencia alta y un impacto importante, ¿no? Efectivamente. La enfermedad renal crónica es muy desconocida, pero es conocida mundialmente como una epidemia silenciosa. Los últimos estudios en España hablan que en un 15% de toda la población padecería algún grado de enfermedad renal crónica. Evidentemente estamos hablando de todos los grados, esto es, 1 de cada 7 personas en España padecería algún grado de enfermedad renal crónica, ¿no? Esto aumenta mucho más conforme mayor es la persona, ¿no? Hoy en día la población es una población más envejecida y estamos hablando de que más de un tercio de los mayores de 65 años tendría algún grado de enfermedad renal. Cuando hablamos de enfermedad renal crónica, ¿cuáles son las principales grados o patologías que se incluyen? Claro, la enfermedad renal crónica es la evolución final de muchas enfermedades renales. Muchas enfermedades van evolucionando y tienen pues algún grado de alteración o bien estructural o alteración de la función renal. Esto engloba muchos tipos de patología, ¿no? Cuando hablamos de lo que la población general conoce como el enfermo renal o el enfermo renal avanzado, pues ya estaríamos hablando de fases finales de estadio 4, que es lo que nosotros llamamos estadio 5, con filtrados del riñón mucho más bajos, y todavía más bajos pues aquellos que necesitan diálisis o necesitan trasplante, pero esto afecta ya en España pues prácticamente a 65.000, 70.000 personas, que no es una cifra baja. Decía antes que casi un tercio de los mayores sufren algún tipo de enfermedad renal, de alguna patología que afecta al riñón. ¿En todos los casos está diagnosticada o al tratarse de una población mayor el diagnóstico es más complejo porque se puede asociar las dolencias a cualquier otra cosa, ¿no? Alguno de los achaques que ya lleven? Claro, nosotros hablamos que la enfermedad renal crónica es un iceberg. Y lo que vemos realmente en los servicios de nefrología es la punta de ese iceberg. En atención primaria, obviamente, se ven muchísimos más pacientes y es donde hay que buscar a la enfermedad renal crónica. Es donde hay que hacer los programas de cribado, los programas de búsqueda de pacientes que pueden tener algún problema de la enfermedad renal, principalmente en los grupos de riesgo, que tienen un mayor riesgo de tener algún problema renal. ¿Cuáles son esos grupos de riesgo? Bueno, evidentemente estamos diciendo que es una enfermedad que se asocia con la edad. Al ser la población mayor, pues hay un porcentaje mayor de diabetes, porcentaje mayor de pacientes hipertensos, de pacientes con problemas cardiovasculares, la dislipemia. Todos estos son factores de riesgo que finalmente van a afectar al riñón si no se detectan a tiempo y no se controlan a tiempo. Hoy en día en todos los países occidentales vivimos una epidemia de diabetes, una epidemia de enfermedad crónica vascular y de hipertensión arterial. Y esto es lo que al final termina también afectando a la función renal. Conforme crecen aquellos, pues crece el porcentaje o la prevalencia de enfermedad renal crónica. A la hora del tratamiento todos conocemos la diálisis, que es la alternativa para el estadio final, pero supongo que habrá otras opciones, sobre todo antes de llegar a este punto. Es importante tener una serie de hábitos y de prácticas saludables para evitar llegar a esto, para evitar llegar a lo que nosotros conocemos como el tratamiento renal sustitutivo, o para disminuir, enlentecer la progresión de enfermedad renal, y en el caso que lleguemos más tarde y los pacientes lleguen mejor preparados y con más salud, ¿no? El estadio avanzado de la enfermedad renal, y cuando el riñón ya deja de ejercer su función, los pacientes precisarán un tratamiento renal sustitutivo, pero la clave es hacer cosas, hacer medidas antes de llegar a esta situación. Una parte importante de esa atención a los pacientes con enfermedad renal, como decía el doctor, depende de la enfermería nefrológica. Es una modalidad muy especializada, ¿no? ¿Qué es lo que aportáis? ¿Qué os diferencia de otra enfermera o de otro enfermero al uso? Bueno, la enfermería nefrológica, aunque no es una especialidad reconocida como tal, es una enfermería altamente especializada y con unas competencias muy específicas tanto en la aplicación, en el desarrollo de técnicas y de tratamientos como puede ser la diálisis peritoneal, la propia hemodiálisis, pero también en ese acompañamiento al paciente renal durante todo el proceso de salud. En este acompañamiento la enfermera pues tiene múltiples funciones, ¿no? Aunque yo daría más importancia a 3 puntos. En primer lugar, una función de educación terapéutica.
La enfermera nefrológica proporciona al paciente los conocimientos necesarios para poder hacer un abordaje bueno de su enfermedad y hacer un buen manejo del régimen terapéutico que tiene. En segundo lugar, la enfermería hace un apoyo al afrontamiento de ese proceso de salud, que evidentemente para cualquier persona que tenga que entrar en un proceso de hemodiálisis o de cualquier, es un choque vital importante. Y ayudamos a integrar la enfermedad en su vida, no al revés. Siempre pretendemos que sea la enfermedad y el tratamiento el que se adapte al paciente. Y por último, apoyamos en el manejo de ese régimen terapéutico, es decir, de qué forma el paciente es capaz de manejar las recomendaciones y los tratamientos que se han prescrito, la adherencia terapéutica. Y nos gusta sobre todo hablar de prevención en la medida de lo posible. Antes hacía referencia el doctor que cuanto antes y mejor se tomen medidas, pues más fácil será evitar llegar a un estado grave de dolencia renal. ¿Cuáles son los factores de riesgo y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer para, en la medida de lo posible, evitar sufrir una patología renal? Sí, en realidad la enfermería en general jugamos un papel muy importante en la prevención de la enfermedad y en la promoción de la salud en general, ¿no? En el caso, como ha dicho el doctor Quirós, de esta incidencia tan elevada y de este transcurso silente, ¿no?, de la enfermedad renal, pues se hace aún más importante una detección precoz y una prevención de esa enfermedad. Nosotros en este día hemos querido mandar un mensaje muy clarito y muy conciso a la población, que son las 8 reglas de oro de la prevención de la enfermedad renal, ¿no? La primera es mantenerse activo. La actividad física es un factor protector no solamente de la enfermedad renal, sino de muchísimas enfermedades, ¿no? Y es muy recomendable en distintos grados, personalizado a la situación de cada persona, pero siempre hay que mantenerse activo dentro de las posibilidades que tengamos. En segundo lugar, no fumar. Eso ya creo que toda la población lo tiene asumido. En tercer lugar, comer sano y mantenerse en un peso saludable. Cuarto, beber agua. Llevamos un ritmo de vida a veces tan rápido, ¿no?, que nos olvidamos de cosas que son tan básicas como beber agua. Mucho más después de hacer ejercicio, ¿no? El mantenernos siempre hidratados hace que nuestros riñones trabajen con mayor comodidad. No automedicarnos. Cualquier tratamiento medicamentoso debe estar seguido siempre por un profesional. Hacer un seguimiento periódico de la tensión arterial y hacer un seguimiento periódico también de la glucemia, del azúcar en sangre. Y por último, en el caso de existir unos factores de riesgo como son la obesidad, la hipertensión arterial y la diabetes, pues o también cuando existen antecedentes familiares de enfermedad renal, siempre es recomendable hacer una valoración de la función renal. ¿Cómo se hace esto? Pues es muy sencillo, se acude al médico de familia que nos va a hacer un análisis pues muy sencillito y muy completo. Hablábamos antes de que es una enfermedad muy prevalente. En el caso de nuestra provincia, no sé si estamos por encima, por debajo, en la media, ¿en qué punto estamos? Desgraciadamente estamos por encima de la media. Hablábamos antes que afecta a la enfermedad renal a un 15% de la población, si serían más de 100.000 personas, 150.000 personas las que tendrían algún grado de enfermedad renal. Obviamente, no todas estas personas van a necesitar un tratamiento de sustitución de la función renal, ¿no? En diálisis y trasplante, nosotros estimamos que en la provincia de Cádiz hay actualmente unas 2.000 personas. Esto es una de las tasas por millón de población más alta de Andalucía, seguida de la provincia de Córdoba, ¿no? Afortunadamente, el trasplante, que es la técnica que mejor resultado ofrece a largo plazo, pues es más de la mitad del tratamiento renal sustitutivo, no supera el 50%, seguido de la hemodiálisis y de la diálisis peritoneal. Y fijaros la cifra, en más de 11.000 personas en Andalucía necesita diálisis o necesita trasplante. Es una cifra realmente llamativa. Muy importante, sí. Les decíamos al principio que tenemos al teléfono, y no la hemos olvidado, a la presidenta de ACER Cádiz, Alicia Cortés. Sigues todavía por ahí, ¿verdad? Sí, por Alicia, supuesto. ¿qué mensaje queréis desde la asociación transmitir a la sociedad en este Día Mundial del Riñón? Este año, que el lema del Día Mundial del Riñón es Salud Renal para Todos, promoviendo la igualdad en el acceso a la atención sanitaria, nosotros solicitamos que se implemente un plan de salud renal a nivel nacional, ¿no?, con unas estrategias claras para prevenir, para detectar y para poder manejar a las personas con las enfermedades renales, ¿no? Es muy importante, como bien ha dicho el doctor Hielo,
que se hagan los controles de manera preventiva desde la atención primaria, ¿no? Ahora mismo, cuando a una persona le hablan de datos, pues por ejemplo, de tener en cuenta las cifras del colesterol o el azúcar en sangre, la glucosa en sangre, son datos que resultan muy familiares, ¿no? Sin embargo, si hablamos de la creatinina o del filtrado glomerular, pues no se sabe de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, si nos familiarizamos y tenemos en cuenta que aquellas personas que tenemos factores de riesgo, que muy bien ha definido Elo, pues podemos tener controlada esa función renal, detectarla precozmente, de lo antes posible, para frenar esa progresión de la enfermedad, ¿no? Y que no llegue al tratamiento renal sustitutivo o que tarde lo máximo posible en llegar. Ese es el caballo de batalla, sí. ¿Cuáles son los servicios que prestáis desde Alcer a pacientes y también a familias de enfermos del riñón? Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro y lo que intentamos es dar una atención integral, ¿no? Porque son diversos ámbitos en los que se necesita, pues bueno, desde la información hasta la atención, ¿no? Como bien ha comentado también el doctor, pues desde el ámbito social, pues porque una vez que tienes un tratamiento renal sustitutivo, pues cambia mucho la vida, sobre todo si entras en diálisis, son varias veces a la semana durante varias horas, entonces, bueno, pues se necesita la información social para tramitar documentación, para arreglar mucho papeleo, ¿no? También nutricional, importantísimo, ¿no? Para controlar todo lo que es la química, ¿no?, que llega hasta nuestro riñón, ¿no? Psicológica, porque el cambio, al ser una enfermedad crónica, hay un cambio en el estilo de vida, tanto para la persona que padece la enfermedad como para la familia, ¿no? Y luego, pues también contamos con un fisioterapeuta para determinados casos que se hace necesario. Intentamos que sea de manera integral la atención, además de la labor de información y sobre todo de promoción de la salud y de promoción de la donación de órganos, que también realizamos desde la asociación, muy importante. Muy bien, ya para acabar decía, porque se nos agota el tiempo, ¿cómo se pone en contacto con Alcer? Muy fácil, a través del número de teléfono 956 35 56 58 o el 638 779 015. Alcer Cádiz en Facebook, en Instagram, y presencialmente pues estamos frente al Hospital de Jerez en calle Tanguillo 19, bajo B. Pues con eso acabamos porque se nos agota el tiempo, como decíamos. Muchísimas gracias a Alicia, a Elo y al doctor Pedro Quirós por haber estado aquí y haberlo contado en Radio Nacional de España. Muy buenos días. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Acabamos con un apunte, y es que desde hoy hasta el sábado se realizan los trabajos de limpieza y restauración de la maqueta de la ciudad de Cádiz, que se siguen en el Museo de las Cortes, unos trabajos que se pueden ver si se acude estos días al museo. Entra en rtve.es y sigue nuestra programación provincial cuando tú quieras a través de nuestros podcasts. Radio Televisión Española en Cádiz. Desde Cádiz para toda la provincia y el resto del mundo.